Las expansiones fueron niveles que buscaron traer un nuevo reto para el jugador a partir de las nuevas variantes de zombies, y aunque al final terminaría siendo un concepto descontinuado, nos dimos cuenta a lo largo de los videos del enorme potencial que tenía, y es por ello que una vez más, junto al apoyo de ustedes, es que decidimos traer muchas más ideas y conceptos, diversos añadidos y ambientes, con los cuales se hubiera mejorado enormemente nuestra experiencia dentro del juego. Y para esta oportunidad damos mira a las orillas de la playa de la Gran Ola, para dar inicio ahora sí con la presentación de los clásicos zombies veteranos de cualquier expansión, como lo pueden ser los zombies cara bloque exclusivos de este mundo, teniendo al zombie karatiki pompador y a la zombie karatiki con bikini, pudiendo ambos destacar por la gran resistencia que posee, sirviendo más como un escudo para los demás zombies que vayamos presentando durante el video, siendo un claro ejemplo el zombie domador de olas, un calco exacto en cuanto a las habilidades de su predecesor, aunque mejoradas en gran medida y con unos cuantos añadidos, pues ahora sería capaz de derribar a toda planta que esté a su paso, y que no perdería al instante la tabla que lleva en manos, pues la usaría como protección y ataque al mismo tiempo, quedando clavada en el suelo cuando el zombie sea derrotado. Y otro zombie que recibió su versión veterana sería la del pulpo zombie veterano, o mejor dicho, calamar zombie, que junto a sus mascotas podrían molestar un montón a nuestras plantas, debido a que además de atraparlas, también serían capaces de comerlas y de seguir avanzando tras la siguiente planta que esté a su frente, siendo que si uno llega a derrotar al zombie en sí mismo, este soltaría un gran charco de tinta, el cual no solo afectaría al patio, sino también a nuestro campo de visión. Y si te preguntas si hay alguna forma de poder librarse de dicho problema, pues la respuesta sería un rotundo sí, y esto sería a través de la primera planta en aparecer en este video, siendo la afortunada la menta acuática, quien sería una planta de semillas que podría obtenerse en un pequeño desafío, aunque de esto hablaremos un poco más adelante. Pero lo que nos interesa saber es que ella crearía una burbuja gigante que tras reventar limpiaría todo el patio de cualquier efecto dejado por algún zombie o planta. Y por si te preguntas, esta planta también actuaría muy parecido a sus demás variantes, pues también podría beneficiar a las demás plantas de su familia. Pero ya volviendo con el bando zombie, tendríamos al zombie buzo de la escafandra antigua, que al principio podría recibir ataques de todo tipo de catapulta, pero al momento de toparse con una planta, este zombie se sumergiría por completo y no volvería a aparecer hasta que llegue a tierra firme, lo cual lo convertiría en un zombie muy molesto, sobre todo en aquellos niveles que contengan marea alta, pues cualquier mínimo error haría que perdieras automáticamente el nivel. Ahora, poniéndonos más serios, les vengo a presentar un zombie un tanto especial, debido a la exclusividad del mismo. Su nombre sería Ninge. Inspirado en la leyenda japonesa del mismo nombre, podría aparecer con una baja probabilidad en aquellos niveles de tormenta y neblina, y si en caso lograras avistar a uno, considérate afortunado o más bien desafortunado, pues esta criatura contaría con una velocidad mayor mientras se encuentre en el agua, sin olvidar que su salud sería incluso mayor a la de un zombie stay. Y como ya hacía falta ver la descripción de algún zombie, es que por fin veremos la primera en ser presentada en todo el video, la cual es la siguiente. Son muy pocos los que afirman haberlo visto, pero aún menos son los que defiendan y den prueba alguna de su existencia. La probabilidad de su certeza es de 0,01%, lo suficiente para captar la atención de zombos e ir en búsqueda de aquel ser quimérico. Ya por último, pero no menos importante, tendríamos al zombie inspirador playero, quien aparecería para indicarnos la llegada de estos y otros zombies más que iremos viendo a lo largo del video, sin olvidar a las plantas y los diversos añadidos que he preparado para esta ocasión. Así que vayamos a conocer todo lo nuevo y demos inicio a esta rolita. Y para trabajar de manera más ordenada, es que he decidido dividir en 4 fases todo lo referente al mapa de la expansión, siendo que después de nuestra batalla contra el Dr. Zombos, es que obtendríamos nuestra primera planta de mundo, la cual recibiría el nombre de Lanzacocos, quien sería una catapulta capaz de atacar en los diferentes carriles del mapa, independientemente de su colocación. Y otro agregado que posee es su segundo modo de ataque, pues al momento de tener a un zombie cercano, este actuaría
tomaría como una especie de mazo o látigo, y ya su nutriente no sería nada del otro mundo, pues terminaría siendo muy parecido a sus ataques básicos, pero aumentados en daño, cantidad y efectividad, convirtiéndose en una planta muy útil para enfrentarnos a la primera tanda de zombies de esta primera sección. Proveniente de la versión china, tendríamos la inclusión del zombie almeja, que como su mismo nombre delata, llevaría consigo una enorme almeja que le brindaría una gran resistencia, incluso mayor a la de un zombie karatiki, aunque contaría con la desventaja de estar desprotegido al momento de abrir el molusco y realizar su ataque, pudiendo derrotar a la mayoría de plantas, siendo las excepciones claras las que cumplen el rol de defensa, aunque para este zombie tampoco sería tan difícil que digamos. Y si deseas conocer la razón, el por qué lleva a todo lado esa dichosa almeja, pues aquí te van lo siguiente. Todos los zombies concursaban por el amor de la zombie con bikini. Él no quería quedarse atrás, así que decidió ir en búsqueda del mejor regalo que le podría ofrecer el océano, una estrella de mar, y como esta última no se dejaba llevar, se vio forzado a llevar a la estrella y almeja consigo. Con agradecimientos especiales para Renegade y Forbas, es que presentamos a la zombirito Sirena del Arpa, quien aparecería como un ataque sorpresa al momento de bajar la marea, y que haciendo uso de su instrumento, adormecería toda planta que se encuentre en el patio, pudiendo ser liberadas del efecto si es que derrotamos a la zombirito o retomamos un concepto presentado en nuestro primer vídeo, pues si hacemos uso de grano de café, lograríamos despertar a toda planta que se encuentre bajo este efecto. Y el último acompañante sería el calamar zombie, que empezaría a dar la cara ya en los últimos niveles de esta primera fase, pues ya nos estaríamos preparando para el segundo escenario de esta expansión. Así que nos despedimos del primer escenario con un nivel especial, en donde no solo nos enfrentaríamos a todos los zombies que hemos visto, sino que también tendríamos la oportunidad de poder probar y hacer uso de una planta perteneciente a la primera entrega, y que ahora, a costo de joyas, es que tendríamos de regreso a la querida Rabo de Gato, que de primeras puede que su aspecto nuevo difiera bastante de sus otras dos versiones, pero eso no significa que no mantenga sus mismas cualidades, a excepción, claro, de ya no ser una mejora y pasar a ser una planta independiente, aunque lo más llamativo de la misma sería su nutriente, ya que lanzaría un potente aguijón que tras impactar con el primer zombie se dispersaría en múltiples orbes que afectarían continuamente hasta que la energía del ataque llegue a disiparse. Ahora nos pasamos a la segunda fase de la expansión, en la que el escenario cambiaría a un atardecer y que también nos enfrentaríamos a 4 zombies nuevos, sin olvidar que el domador de olas sería el veterano que se suma a esta sección del video. El primer zombie que veríamos sería el zombie Caracoco, el cual llegó a pasar por varias etapas de creación, siendo que esta sería su versión final, que no se caracterizaría tanto por su resistencia, sino por su habilidad especial, y es que al momento de perder la única protección que posee, este pasaría a beber el jugo que tiene en el trozo de coco, con el cual obtendría blindaje y frenesí por un periodo de 4 segundos. En otras palabras, conseguiría tener mayor resistencia y velocidad tanto en movimiento como en masticado. Y para los atentos y conocedores, sabrán que estas dos habilidades son pertenecientes al PvZ Heroes, y como justo estamos hablando de este tema, les vengo a presentar a 2 zombies pertenecientes a este mismo juego, teniendo al zombie campeón olímpico y a la nadadora sincronizada, ambos apareciendo en mitad del mapa, mientras uno replica exactamente los movimientos del otro a modo de espejo, de tal manera que si uno se detiene por el camino, el otro también lo va a hacer, pero si uno de los dos es derrotado, el otro simplemente se dará la vuelta y no volverá a aparecer en el escenario. Y por último, pero no menos importante, tendríamos al zombie cazador de tesoros, el cual cada 8 segundos, por medio de su detector de metales, podría encontrar diversos objetos que servirían de protección para sus demás compañeros zombies, y también cabe la posibilidad de que él mismo porte alguno de los objetos para defenderse. Antes de pasar al nivel final de esta segunda fase, les tengo que presentar a 2 plantas que nos ayudarán bastante al momento de enfrentarnos con el primer mini jefe de esta expansión, rescatando de lo más profundo a la querida Paraplanta, quien ahora tendría una mayor utilidad en el juego, ya que podría hacer frente a varios zombies de esta y otras expansiones, e incluso podría controlar la marea a través de su nutriente,
pues esta agitaría de manera brusca sus hojas, provocando el retroceso de los zombies, aunque en el proceso, para planta tendría que recuperarse para nuevamente seguir defendiéndonos de los diversos ataques zombie. Y la otra planta que les vengo a presentar y que justo ahora está apareciendo enfrente de su pantalla, llevaría el nombre de Colmar, quien sería creación por parte de la usuaria Crystal Water, que desde acá le mando un fuerte saludo y agradecimientos por haber ayudado a muchos dentro del servidor. Y ya continuando, esta planta crearía un efecto cada 30 segundos sobre 3 plantas aleatorias, las cuales se volverían inmunes a diversas habilidades especiales de distintos zombies, aunque eso no significa necesariamente que ya no pueda recibir daño alguno, y dicha habilidad podría incrementarse en caso hagamos uso de su nutriente, con el cual lograría inmunizar a todas las plantas del patio, aunque ella perecería en el proceso. Y un dato extra es que dentro de sus limitantes no podría defender a otras de su misma especie. Ya por último, les vengo a presentar la descripción que esta planta llevaría. Las profundidades del abismo ocultan una magia aún incomprendida, y a pesar de las buenas acciones de Colmar, no se sabe realmente su verdadero objetivo. Aunque se le preguntó el por qué decidió salir de las profundidades, su respuesta terminó siendo: me gustan los gatos, y aquí en el mar no es como que vea muchos. Siendo este nuestro primer nivel de tormenta, nos tendríamos que enfrentar a la leyenda de Davy Bones, que en un principio parecería ser una variante más del pulpo zombie, pero a él le gusta que lo traten con respeto y que no lo rebajen a un zombie de baja categoría. Y es que si llegamos a hartarlo lo suficiente como para colmar su paciencia, ya no tendría piedad con nosotros y dejaría al descubierto sus 8 tentáculos con los cuales podría protegerse y agarrar a cualquier planta que lo esté molestando. Y si los zombies que invoque no son suficientes para defenderlo, mandaría una lluvia de fieles mascotas para que disfruten del festín que tienen en el patio. Este sería un concepto brindado por parte de Red Panda Games, y espero, mi estimado, que el resultado haya sido de tu agrado. Y espero que los que estén viendo también piensen lo mismo, no solo de este, sino también de los demás conceptos que hemos presentado a lo largo del video. Así que si deseas hacérmelo saber, puedes ir dejando tu me gusta aquí abajo en el video, aunque también me lo puedes decir en los comentarios o uniéndote a nuestro server de Discord. Y para aquellos que no se sientan convencidos, que no se preocupen, ya que aún falta conocer la tercera y última fase de esta expansión. Arrancando con una planta de semillas, tendríamos a Pitaya de materia oscura, quien formaría parte de la familia de los dragones, y que tendría un ataque bastante similar al de boca de dragón, pero la mayor diferencia que podemos observar sería en su nutriente, ya que lanzaría una pequeña estrella cósmica, con la cual provocaría un daño tan masivo que no solo afectaría a los zombies que haya impactado, sino que también lo haría con las plantas que se encuentren dentro de su radio de explosión. Y aquí tendrían la imagen promocional del posible evento de Pitaya de materia oscura, a modo de conmemorar la llegada de la expansión de la playa de la Gran Ola. Si damos un vistazo a esta parte de la expansión, nos daremos cuenta que es la que posee mayor cantidad de plantas desbloqueables, siendo que al momento de derrotar a Davy Bones, obtendríamos a una planta que fue bautizada por su creador como Flor Ula, quien podría realizar diversos ataques aleatorios inspirados en 3 diferentes dioses Tiki. Cuando realice la danza del dios Kageaya, lanzaría 7 rocas volcánicas que tras impactar con un objetivo aleatorio, dejaría un cráter que causaría un leve daño y que desaparecería al cabo de 2 segundos. Y cuando la planta haga el baile del Hau Hau, llegaría a congelar a todos los zombies del patio por al menos 7 segundos. Y con el último dios, llamado Olakino, regeneraría todas las plantas que estén en un radio de 3×3.
Mientras vayamos avanzando en los diversos niveles de esta tercera fase, nos terminaremos por encontrar con un grupo peculiar de zombies, los cuales se hacen conocer como la tribu Tiki, conformado por el zombie Karatiki líder y las gemelas de la conga, que al momento de aparecer en el campo, empezarían a invocar 4 zombies Karatiki que los defenderían de diversos ataques, y que dicha habilidad se activaría nuevamente al cabo de 15 segundos. La siguiente planta que veríamos sería la del concepto de mi amigo Fixbam, quien nos presentaría un bambú llamado Voleibam, capaz de atacar a los zombies a través de las boleras, las cuales rebotan entre los diferentes enemigos con los que se va topando, y ya con su nutriente lanzaría un par de boleras que no solo causarían mayor daño, sino que además lanzaría un especial que llegaría a explotar al final de su recorrido, y puede que muchos hayan notado las grandes similitudes que tiene de fuera, cosa que se hace bastante referencia en su almanaque, ya que este nos dice: todo lo que sabe y conoce lo aprendió del más grande competidor de bolos, y nadie más que él comprende que el truco para lograr una buena chuza es asegurarse que el final tenga un leve kaboom. Para irnos despidiendo de esta tercera fase, me gustaría presentarles a una planta, o mejor dicho hongo, que sería un híbrido entre este último y un animal, dando como resultado el nacimiento del pirañongo, el cual podría ser colocado tanto en tierra firme como en el agua, aunque dependiendo de su colocación, su funcionamiento sería distinto, pues si uno la plantara en el suelo, este se mantendría quieto y únicamente atacaría cuando se encuentre cara a cara con un zombie, pero si la plantamos directamente en el agua, Pirañongo actuaría como una especie de podadora, que sería capaz de acabar con la mayoría de zombies que tengan una dureza por debajo de un caracubo. Una de las ideas que más me pidieron, pero en serio que demasiado, sería la de incluir a Neptuna como una mini jefe para esta expansión. Así que para despedirnos de esta tercera y penúltima fase, es que nos enfrentaríamos contra ella en un nivel especial, que al igual que en su juego, se especializaría en el uso de lápidas, que no solo le servirían como una defensa, ya que si destruimos alguna de estas, aparecería algún zombie aleatorio, pudiendo ser desde un zombidito hasta un zombie stain. Además que no podemos olvidarnos de sus otras 2 habilidades, siendo una de ellas la de hacer aparecer desde las profundidades a varios peces linterna, que estarían muy hambrientos por devorar a nuestras plantas, y la otra sería la de hacer un llamado, con el cual traería y volvería uno de los zombies más molestos de la ambientación de la piscina, quien sería nada más ni menos que el zombie con delfín, que junto a sus demás compañeros zombie harían caso al llamado de Neptuna y con suma rapidez tratarían de saltarse todos los obstáculos para así llegar y causarnos un montón de problemas. Pero si logramos superar este grandioso nivel, es que al fin daríamos pase a la cuarta y última fase de esta expansión, no sin antes mostrarles las descripciones de ambos zombies por si tienen duda alguna de qué nos dirían. Habiendo visto ya un ambiente de día y atardecer, es que ahora el resto de niveles se desarrollarían durante la noche, lo que significaría que siempre la marea estaría alta. Por ende, los zombies desean aprovechar dicha ventaja para poder acercarse a nosotros a través de sus nuevas artimañas, teniendo como claro ejemplo al zombie con arpón, que a diferencia de su hermano el zombie pescador, él realmente ganó mucho prestigio a través de sus grandes hazañas por el mar, y al querer aspirar a más, decidió construir su propia lancha y fabricar una nueva arma, con la que no solo lograría tener mayor éxito de sus pescas, sino que también podría lanzarla directamente al comienzo del mapa y jalar con tanta fuerza que se bajaría a toda una fila de plantas, y tras su cometido prendería nuevamente el motor de su lancha y avanzaría con suma rapidez hasta llegar a su destino. Y si en caso encontrara una planta en su camino, salvo fuese alguna de uso instantáneo, no habría forma de detenerlo, a menos que tengamos a la planta que tienen en pantalla, que llevaría el nombre de ajolote de Apulia, quien al ser plantada la daría directamente hacia el motor de la lancha para hacer que este falle y por último explote, y al momento de haber finalizado su ataque, el semillero se recargaría automáticamente, pudiéndolo usar nuevamente para defendernos de este tipo de zombies, o también la podemos plantar sobre alguna de nuestras plantas y así aprovechar sus propiedades curativas, con las cuales restauraría la salud de sus compañeras que se encuentren en un radio de 3×3. Otro de los zombies que decidieron aprovechar la marea alta sería este par de zombies de por acá,
que se dan a conocer como los zombies parasailing, que por medio del trabajo en equipo buscarían la manera en que el segundo logre pasar sin problemas a nuestras defensas, aunque claro que su plan podría ser frustrado si en caso llevamos con nosotros a la poderosa Tremolador, planta que será de vital importancia al momento de encontrarnos en el nivel final de esta expansión. Como pudieron ver en pantalla, la nueva creación del Dr. Zomboss estaría inspirada en la antigua isla que servía como el nivel final, solo que ahora sería el nuevo enemigo a vencer y que aprendiendo de sus errores, aprovecharía de mejor manera su ambiente para poder sumergirse y evitar varios ataques críticos. Además, que si hay plantas en la zona donde va a aparecer el Zomboss, este las mandaría a volar y si nota que alguna le causa muchos problemas, haría uso de sus brazos para atraparlas y sumergirlas bajo el agua. Y teniendo este pequeño vistazo del nuevo Zomboss, uno se preguntaría de qué manera podríamos causarle mayor daño, y es ahí donde para planta se podría lucir en batalla, pues si hacemos uso de su nutriente, haría retroceder la marea, lo que haría que la creación del Dr. Zomboss comience a tener fallas que restarían gran parte de su salud y lo mantendrían vulnerable durante un tiempo. Aunque el Dr. Zomboss no sería tonto, pues con la ayuda momentánea de Neptuna restauraría la marea a su estado inicial y llamaría unos refuerzos que contarían con una versión mini de su antiguo Zomboss que conservaría las mismas habilidades, aunque serían tan frágiles como un zombie caracol. Y después de una larga lucha contra este nuevo Zomboss, tendríamos una breve conversación con el Dr. Zomboss, el cual nos dedicaría unas cuantas palabras para luego retirarse del campo. Y ya habiendo superado todos los obstáculos de esta nueva expansión, es que recibiríamos un cofre el cual contendría 10.000 de oro, 80 joyas y la oportunidad de conseguir de manera gratuita a una de las 4 plantas premium presentes en la expansión, además de desbloquear una nueva zona de infinito y poder jugar el evento de la expansión, que traería unos cuantos disfraces y siendo la última recompensa la nueva menta acuática. Y habiendo llegado a esta parte del video, me gustaría felicitarte, ya que eres de los pocos que podrán adquirir esta bella portada de la expansión, pudiendo hacerlo de manera directa a través del link que tienen abajo en la descripción. Y ya pues bueno, espero que el video en verdad haya sido de su agrado y también que haya cumplido con las expectativas que llevaban esperando desde hace ya buen tiempo. No me queda más que agradecerles tanto a ustedes como a las personas que decidieron apoyarme desde el inicio de este video. También les quiero recordar que los autores de ciertos conceptos y las canciones usadas en el video las podrán encontrar de manera ordenada en la descripción del mismo. Por último, me gustaría avisarte que se ha creado el apartado de miembros del canal, por si deseas unirte y conseguir estos bonitos emojis exclusivos del canal. Y sin más, me estaría despidiendo de ustedes, no sin antes mandar un saludo a mi amigo Nitz, quien cumplió años en el mes de septiembre. Y también le mando un saludo a todos los que están apareciendo ahorita mismo, que decidieron darse su tiempo en comentar en la última publicación del canal. Y bueno, ya sin más, muchas gracias por tu tiempo y ya conmigo será hasta una siguiente ocasión.